Bueno, hoy vamos a ver la primera parte de estática, conceptos previos, vamos a ir viendo conceptos que ya dieron en el CPA, vamos a repasar algunos, vamos a profundizar otros y en cada unidad vamos a ir viendo nuevos contenidos y vamos a llegar hasta algunos ejercicios de aplicación. Bueno, la primera parte es presentación y los contenidos a ser desarrollados durante todo el semestre. Vamos a dar estática, elasticidad, hidrostática, termometría y dilatación, calorimetría, transmisión de calor y electricidad. Todos estos contenidos van a encontrar en el cronograma y van a tener bien discriminado de qué fecha a qué fecha vamos a ir desarrollando, qué fechas van a tener las actividades sumativas y también los parciales. Eso estamos poniendo a punto. La siguiente parte, la siguiente presentación completita, son los libros que vamos a utilizar que estuvimos viendo la semana pasada, que el profe Carlos les había comentado. El SIRS, el SERWAI y algunos tópicos de estos libros vamos a ir viendo. Igual estos tres libros que nombra acá son muy buenos. De modo, si tienen el tiempo, si les sobra, si ya no saben qué es lo que van a hacer y quieren hacer muchos ejercicios, bueno, tienen una buena bibliografía para estudiar. Profe, Sí, entre esos, ¿cuál es el más recomendado y más completo, digamos? el que vamos a utilizar más es el Szyr-Szymanski. Y si ustedes comparan con el Serway, son muy parecidos los libros. Cada uno le da su enfoque, o sea, la teoría es la misma, ¿verdad? Lo único que el programa pide algunos tópicos que no están en este libro. Entonces ahí es donde recurrimos al libro de mecánica vectorial, estática y para una parte el de Beer Johnston, mecánica de materiales. Bueno, Profe, sí, te escucho. tengo una pregunta. Algunos compañeros no pueden entrar porque dice que la clase está llena. ¿Hay otro link? En serio, hasta 100 no ya se permite, pero ¿y cuántos son en el aula? Sí, hasta 100 nomás, profe. El Sí, problema es que nosotros no podemos tener más de 100 personas eh, dentro de nuestra sección. En el sí. grupo de WhatsApp estamos 102 personas en la materia de física. Bueno, yo voy a salir dentro de un rato y le voy a pedir en todo caso a la profe Shirley que salga y se van a abrir 2 lugares más. Lugares más, pero hasta ahí. Pero hasta ahí lo que se puede, porque en realidad no deberían estar más de 100 personas en el aula. Sí, me extraña Pero eso. Usuarios, ¿y cuántos más matriculados tenemos? Estoy mirando nuestra aula. voy a mirar un poco el aula, tenés razón, profesora. Participantes, 114 dice. Y en el rol de estudiante tenemos 104 estudiantes. Ok, El problema es que no tenemos todavía la lista, pues. sí, no podemos filtrar. Sí. De cualquier manera yo voy a salir, ya que Sí, la profe salí va a estar nomás. desarrollando. Y Sí, la profe Shirley también podría salir y se abren 2 huecos más, pero más de eso ya no va a ser posible. voy a mirar en participantes. La profesora Lacey ya salió. A ver, voy a apuntar.
Bueno, en estática, o sea, nosotros vamos a estudiar la mecánica. La mecánica tiene la parte dinámica y la parte estática. Nosotros vamos a estudiar estática. Y en estática vamos a ver las condiciones que sí o sí tiene que tener un cuerpo o partícula, porque vamos a hacer diferencia entre cuerpo y partícula para que se encuentre en equilibrio. Cuando hablamos de estática, la palabra ya se refiere a que está quieto. Entonces no tengo aceleración, no existe aceleración. De repente le van a escuchar a mi hijito, pero no puedo silenciarle a él. Bueno. Vamos a hablar un poquito de la fuerza. Cuando hablamos de fuerza, tenemos que saber que es una magnitud vectorial. Entonces, si es una magnitud vectorial, ¿qué va a tener? Va a tener módulo, dirección y sentido. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de fuerza, sabemos que la fuerza se origina por la interacción entre los cuerpos. Necesariamente, algo tuvo que ejercer la fuerza para que otro cuerpo pueda sentirla. Sería tener una mesa, ¿verdad? Tiene una mesa y se golpea con la mano. Entonces ahí se ejerce una fuerza sobre el cuerpo. A esa fuerza, como hubo contacto directo, a esa fuerza se le llama fuerza de contacto, o sea, entra en la clasificación de fuerza de contacto. Pero también pueden tener la fuerza debido, o sea, a distancia, como la fuerza peso, por ejemplo. Que ustedes saben que tienen la Tierra, acá tienen un cuerpo, entonces existe una fuerza entre estos cuerpos. ¿Sí? Existe una fuerza entre estos cuerpos y esa fuerza se genera por la interacción también de los dos cuerpos. En el sistema internacional, que es la unidad de medida que más vamos a utilizar, es el Newton. En el sistema CGS tenemos que saber que se mide en dinas, este es el símbolo que se suele usar. El del Newton sí o sí es N mayúscula, pero el nombre de la unidad de medida se escribe con N minúscula, pues se refiere a unidad de medida, no al apellido de Isaac Newton. También existen otras fuerzas, también existen otras unidades, como el kilogramo fuerza y en algunos textos encuentran como kg. Las relaciones entre las unidades, tenemos que saber que un kilogramo fuerza es 9,8 newton y un newton es 10 a la quinta dina. Como la fuerza es una magnitud vectorial, tiene los elementos de magnitud, que acá les dice las tres maneras que puedo decir magnitud. En la selección múltiple les puede aparecer como intensidad, como módulo. O sea, para física eso es sinónimo. Aparte de eso, tiene una dirección y tiene un sentido. ¿Y dónde se aplica? Se aplica en un punto del cuerpo o partícula. En la partícula no se distingue en qué parte actúa, ¿verdad? Pero sí, o sea, una partícula, bueno, es un puntito. Y ahí actúa la fuerza.
La fuerza, entonces, se va a representar por un número y una unidad de medida. Este número representa la magnitud. El número representa la magnitud o módulo, que es un número siempre positivo. Y esa magnitud es la longitud del segmento de recta que contiene el vector. Bueno, ¿a qué se refiere eso? Por ejemplo, tengo así, ¿verdad? Este es una recta y una parte de la recta va a ser un segmento. Y digo que esta longitud es la longitud de mi vector. Entonces, esta longitud representa el módulo. Este vector se puede trasladar a lo largo de toda esta recta, cualquier punto. Y le tengo que dar sentido, ¿verdad? Para que sea justamente un vector. Entonces, este es el punto O, que sería el origen. Se dirige a un punto P. Este es el vector P. El vector B. En algunos textos pueden encontrar como OP, así también. ¿Sí? Ahora, esta línea de puntos es lo que se conoce como... No cambié el curso. Línea de acción. ¿Sí? Entonces, el vector tiene módulo, dirección y sentido. Entonces, el módulo es la longitud. El módulo es la longitud, lo largo. La dirección está representada por esta línea de acción, que se puede representar por un ángulo con respecto a los ejes cartesianos del sistema cartesiano. Y el sentido es de dónde parte hacia dónde se dirige. Está representada por esta flecha, o sea, me dice el sentido. Entonces, la dirección está dada por la línea de acción de la fuerza y su sentido. Entonces, aquí tienen el gráfico. La dirección me va a dar entonces este ángulo. El sentido, aquí, no sé qué es lo que dice, acá. El sentido de donde acá este va a ser el punto O hasta el punto P, por ejemplo. Entonces, el módulo es esta longitud. Así. La ley del paralelogramo. ¿Para qué se utiliza la ley del paralelogramo? La ley del paralelogramo utilizamos para calcular la resultante de las fuerzas. Supongamos que acá tenemos una masa, que sea mi masa, ahí algo, una partícula. Entonces, sobre esta partícula actúan dos fuerzas. Qué sé yo, a la de arriba le llamo fuerza 1, a la de abajo le llamo fuerza 2. Y bueno, paralelogramo es porque se dibujan las paralelas a cada vector, ¿verdad? Entonces, este lado
su paralela está representada por esta línea cortada. Tengo el vector F2, la paralela es esta línea cortada. La resultante, siempre que el vector F1 y F2 sean concurrentes, son concurrentes en este punto O. Entonces acá tengo la fuerza F1, acá tengo la fuerza F2, son concurrentes en este punto. La resultante ocupa la diagonal que es concurrente con estos dos vectores F1 y F2. O sea, acá tienen a la diagonal que representa a la resultante de las dos fuerzas. FR, vector, por eso la flechita encima. Entonces, ¿qué es lo que es la fuerza resultante? La fuerza resultante, que es esta, causa un efecto como si fuera que estas dos fuerzas no existen. Entonces, sustituye a la fuerza 1 y a la fuerza 2. ¿Sí? Sustituye a la fuerza 1 y a la fuerza 2. Ok. Entonces, ¿qué tenemos que acordarnos? Si vamos a hacer por el método del paralelogramo la fuerza 1 y la fuerza 2 deben ser concurrentes. Dibujamos las paralelas a cada vector y luego trazamos la diagonal concurrente a los dos vectores. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si ya tengo más de dos fuerzas? Porque acá la ley del paralelogramo utilizamos cuando tenemos dos fuerzas concurrentes. Si hay más de dos fuerzas, bueno, tenemos que buscar otra manera. Entonces, tengo la fuerza 1, 2, 3, 4. Y todas actúan... ¿A que no era eso lo que quería hacer? Igual nomás, ¿verdad? O sea, querías señalar nomás fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, fuerza 4. Y todas actúan sobre una partícula que va a tener cierta masa. Tenemos que dibujar la resultante. Entonces, la resultante, puedo ir analizando, dibujo la resultante entre estas dos, después hago la resultante entre estas dos, perdón, así es, sería acá, y finalmente me queda la resultante entre F3, 4, acá estaría más o menos la resultante entre F1, 2, si hago por el método del paralelogramo, y después entre estas dos, bueno, tendría otra resultante. Va a ser muy tedioso unir de a dos en dos. Entonces tenemos que buscar una manera de trabajar con todas las fuerzas de una vez y hacer una suma vectorial que es representada por esta fuerza, donde yo puedo decir, bueno, o uso este símbolo fuerza resultante, que es igual a la sumatoria de las fuerzas Fi. Si yo escribo esto, me estoy refiriendo a la fuerza resultante. La fuerza resultante, ¿qué representa? Representa la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula. Sobre una. O sea, tengo muchas fuerzas que actúan sobre una partícula en común. Entonces saco la resultante para ver el efecto que tienen todas las fuerzas sobre una partícula. Como la fuerza resultante es la suma vectorial de todas las fuerzas, esta fuerza resultante solo depende de las fuerzas que actúan.
sobre las partículas. De eso depende. Entonces, si yo tengo más de dos fuerzas, no me va a ser práctico utilizar el teorema del paralelogramo, ¿verdad? La ley del paralelogramo, ir juntando de a dos en dos, o sea, nunca van a terminar de resolver. Entonces, tendríamos que descomponer cada una de estas fuerzas en el sistema cartesiano. Tomamos una, por ejemplo, tomamos esta fuerza. Y llevamos al sistema cartesiano. Recuerden que el sistema cartesiano está compuesto por dos rectas perpendiculares. Y esas dos rectas perpendiculares dividen el plano en 4 cuadrantes. En 4 cuadrantes donde vamos a definir el origen, ¿verdad? El lado positivo de las X, lado negativo, lado positivo de las Y, lado negativo. ¿Qué más teníamos que acordarnos del sistema cartesiano? Los ángulos. Entonces, tengo 0 grados, 90, 180. En sentido positivo se recorre, o sea, los ángulos aumentan en sentido antihorario. Acá es 270. Y después comienza. Y los vectores pueden estar en cualquiera de los cuadrantes. ¿Qué más me falta poner? También me falta agregar los signos. Por ejemplo, en el primer cuadrante, sabemos que X es positiva, Y es positiva. Acá X es negativa, Y es negativa. No, X es negativa, Y es positiva, perdón. Sí. Después, en el tercer cuadrante tenemos X negativa, Y negativa. Y en el cuarto tenemos X positiva e Y negativa. Ahí está. Entonces, esa información nosotros ya tenemos en nuestra cabeza. Eso, en teoría, son conceptos que ya traemos desde el CPA. Y acá, en el diagrama que tienen, estamos solamente viendo este primer cuadrante, donde solamente dibujamos un vector, el vector fuerza. Entonces, este vector fuerza, su origen es el origen del plano. Lo que buscamos es colocar siempre el origen del vector en el origen del plano cartesiano y mantener su dirección y sentido. Entonces,
Su dirección va a estar representada por este ángulo. Y las componentes, para hacer las componentes, ¿cómo hacían? Bueno, siempre tienen que dibujar su vector o de repente les da de datos las componentes. ¿Qué se tienen que imaginar? Les digo yo a mis estudiantes. Bueno, imagínense que esto es una tabla y que ustedes están iluminando, vienen los rayos de luz. Entonces, esta tabla va a generar una sombra. La sombra va a estar delimitada por el extremo del vector. Acá tengo el origen, este punto P se le llama extremo. Entonces, iluminamos y ¿qué tenemos? Tenemos la sombra. Esa sombra está sobre el eje X, entonces a eso se le llama componente en X. Ahora, si iluminamos aquí, vamos a tener la sombra de esta misma tabla, pero en la pared, en la vertical. La altura de esa sombra va a estar delimitada también por este punto P. Entonces, esa es la componente en Y. Fíjense que, ¿qué es lo que se forma? Se forma como un rectángulo con las paralelas a cada componente. Entonces, este vector fuerza, el vector que estoy descomponiendo, se ubica en la diagonal de este rectángulo. La dirección generalmente se expresa respecto al eje X positivo, contado en sentido antihorario. Pero también de repente se les puede dar de dato el ángulo con respecto al eje vertical, ¿verdad? El eje Y. Y no va a estar mal tampoco porque acá hay un ángulo y va a ser la dirección del vector fuerza con respecto a la vertical. ¿Qué se forma acá? ¿Qué figura se forma acá? Acá se forma un triángulo rectángulo. O sea, tengo el rectángulo que debido al vector se partió en dos partes, entonces me quedan dos triángulos rectángulos. Puedo trabajar con el triángulo rectángulo de abajo, o fíjense que puedo trabajar con el de arriba si me da el ángulo de arriba. Como quieran, está bien. Si ustedes van a tener un desarrollo en el examen presencial, y ahí nosotros vamos a ir evaluando, nos vamos a dar cuenta qué es lo que ustedes están haciendo, ¿verdad? Ok. Entonces, para los triángulos rectángulos, ¿qué nos teníamos que acordar? ¿Qué teoría nos teníamos que acordar? Tenemos que saber que tenemos la función trigonométrica seno del ángulo, que era cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno del ángulo, cateto adyacente sobre hipotenusa, y la tangente del ángulo, que es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y esto de opuesto, adyacente, es relativo, porque depende del ángulo que nos da de dato. El ángulo que tenemos de dato en el triángulo rectángulo. Voy a copiar el mismo triángulo que tengo acá. Así mismo. Entonces digo, bueno, acá está tita, esto es Fx, esto es Fi y esta es la fuerza. Fíjense que yo acá no les puse flecha, acá encima de la F, le puse F nomás, porque F sola es el módulo de esta fuerza. Acá está con la flecha, pero fíjense que tiene sentido. Yo acá no le puse sentido. Le puse solamente la dirección
porque definí la línea de acción que va a estar más o menos así. Definí con este ángulo. El módulo es lo largo de la hipotenusa. Bueno, adyacente o contiguo. Adyacente, podemos decir así en el lenguaje cotidiano, podemos decir que es el que le toca al ángulo. Toca al ángulo. ¿Le toca o no le toca? Toca al ángulo. El cateto que le toca al ángulo, entonces es coseno. Y acá va a ser no toca. Entonces, para este triángulo que ustedes ven acá, yo digo, bueno, seno de tita, coseno de tita, tangente de tita. Tengo de dato el ángulo. ¿Quién le toca al ángulo? ¿Qué cateto? La hipotenusa es hipotenusa. Indiscutible su función, que va a corresponder al módulo del vector. Lo que me sobran son los catetos. Entonces tengo que ver quién le toca a tita, qué cateto le toca y qué cateto no le toca. Entonces el cateto que le toca defino como adyacente. El cateto que no le toca es el opuesto, porque está enfrente. Si por favor me pueden decir que Profe, FX creo que es el cateto adyacente. sí, muy bien. Entonces fx es el adyacente porque le toca. Y este no toca el ángulo. Entonces, digo, seno. ¿Qué dice la teoría? La teoría dice que el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, ¿quién es el opuesto? La componente en I. Sobre la hipotenusa. Coseno. El que le toca. Fx. Sobre la hipotenusa. Y la tangente es opuesto, que es Fi sobre Fx. Esto va a cambiar si cambia este ángulo. O sea, si yo tengo el ángulo de acá arriba, por ejemplo, me da de dato. Me da un ángulo beta. Y de acá podemos definir Fi. ¿A qué va a ser igual? F pasa, está dividiendo, entonces va a pasar acá arriba delante del seno. Va a pasar multiplicando. Ok, este es Fx. Va a pasar multiplicando F y me va a quedar F coseno. Y la tangente, bueno, la tangente se usa así nomás, generalmente. Pueden sacar también las componentes. Entonces es lo que tienen acá. Las componentes para Fx, F coseno. Fi, F seno. Y esto es tío Pitágoras. Tío Pitágoras tiene que ser nuestro tío porque en todos lados se encuentra un triángulo rectángulo. Entonces, yo tengo que la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y para hallar la dirección, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que hacer la tangente. Entonces, esta tangente, fíjense que
cuando uno haya tita, la tangente es a la menos 1, así se representa. Fi sobre Fx. Y esto en la calculadora, ¿cómo ponemos? Como shift y luego la tangente. Y ahí le hacemos entre paréntesis Fi sobre Fx, ¿verdad? ¿De acuerdo? Para hallar la dirección. Entonces de esa manera hallamos la dirección. Bueno, si tenemos el plano cartesiano, ya en mi eje, ¿verdad? No importa. Este va a ser el eje Y, esto representa el eje X. Esto va a ser la fuerza 1, acá voy a poner la fuerza 3, la fuerza 4 voy a poner con amarillo, con verde la fuerza 2, y cada una va a tener una dirección. Me puede dar con respecto a cualquier eje, gente. Lo que sí, para no poner ángulo en cada caso, lo que voy a hacer es nomás dibujar los rectángulos a los cuales cada una corresponde. Aquí, aquí. Para el azul, aquí, aquí. Para el amarillo va a estar así y así. Y para el verde va a estar acá y acá. Entonces, una vez que tenga en qué punto corta cada vector, los ejes, ya puedo dibujar sus componentes. Ahí. Comienzo con el rojo. Entonces acá voy a tener F1X. En la vertical, F1 y no dibujo exactamente sobre el eje para que puedan ver nomás. Pero en teoría tienen que estar uno encima de otro. Entonces aquí medio al costadito, esto sería F3I. Esto sería F3X en amarillo. Esto es F4X. Acá va a estar. Y una vez que ustedes descomponen todos los vectores, vamos a trabajar ya con las componentes nomás ya. Esto es fuerza 2 y... perdón, yo de repente soy acelerada y... X. Y acá está. F2. Y ahí se olvidan un poquito de los vectores. Trabajan ya con las componentes. Entonces es tipo, bueno, vuelvo a dibujar esto. No sé si hay lugar para poner. Ahí. Ahí.
Entonces no voy a trabajar con la resultante. Perdón, con el vector con cada uno de los vectores no voy a trabajar. Trabajaría ya solamente con las componentes. Así. Ahí. Entonces, para X, ¿qué voy a tener? La suma de todas las componentes en X. Acá está como suma. Pero en realidad después tenemos que ver hacia qué lado va. Estas dos, por ejemplo, van a ser positivas. F1X, F2X van a ser positivas porque van hacia el lado positivo. Pero F3X y F4X van para el lado negativo, entonces estarían restando. Entonces suman y restan y esa operación que le sale, esa suma algebraica, le va a dar la componente de la fuerza en el eje X. Y lo mismo para la vertical. Trabajan solamente con la vertical. No se puede mezclar dirección. O sea, todo X o todo Y. Y acá tengo dos componentes para arriba. Van a ser positivas F1Y, F3Y. Y negativas van a ser F2Y y F4Y. Sumo todo eso y me va a dar la resultante en el eje Y. Bueno, vamos a hablar un poco de algunas fuerzas, como la fuerza peso. Acá está la presentación. La fuerza peso es la fuerza que genera la Tierra sobre todos los cuerpos. Todos los cuerpos tenemos peso. Todos. Entonces, es la fuerza con que la Tierra atrae a los objetos. ¿Sí? Entonces, la Tierra va a ser así, redonda. Y la masita puede estar acá. Puede estar acá, acá, acá. Entonces acá voy a tener una fuerza, peso. Fuerza, peso. Esto va a ser de masa 1, entonces peso 1. Si esta es una masita 2, esto va a ser un peso 2. Peso 3, M3. Entonces, depende del lugar donde nos encontramos. O sea, la gravedad no es constante. O sea, acá está dibujado idealmente la Tierra, ¿verdad? Circular, pero sabemos que tiene, qué sé yo, zonas más altas. Las alturas se definen respecto al nivel del mar. Cuánto estamos a nivel del mar, Paraguay, o sea, la capital, por ejemplo, Asunción. Cuánto está la capital de Bolivia, cuánto del nivel del mar está. Entonces vamos a tener que la gravedad va a ser distinta acá que en Bolivia, porque las alturas van a ser distintas. Por ahí no es tanto, pónganle que allá es 9,7 y acá es 9,8. 9,79 más o menos. Pero todo es alrededor de 9,8, 81, 9,81. La fuerza peso, que es esta fuerza que tienen acá, fíjense que el valor de la fuerza depende de la aceleración de la gravedad local. Y lo que tenemos que saber es que siempre apunta hacia el centro de la Tierra. O sea, no importa dónde ustedes están. Si ustedes, por ejemplo, están acá, para ustedes actúa vertical respecto al punto de la superficie. Si están acá parados, se va a actuar así. Pero en todos los casos apunta para el centro de la Tierra. En todos los casos. Entonces, la fuerza peso tiene módulo, tiene dirección, tiene sentido, es una fuerza de acción, reacción, ¿verdad? Obedece al par acción-reacción.
no tiene un valor constante. En las proximidades de la Tierra, si no nos dice nada, podemos usar siempre que la gravedad es 9,8. En algunos ejemplos le puede tomar el valor de 10, pero es para cálculos, ¿verdad? Pero si no les da, siempre se usa 9,8. La fuerza normal. La fuerza normal vamos a usar en los ejercicios. También obedece a la ley de acción-reacción, que es la tercera ley de Newton. La fuerza normal es la fuerza que ejerce un cuerpo sobre otro. Es una fuerza de contacto, sí o sí. Si deja de haber contacto, la fuerza normal vale 0. Tenemos que ver cómo está la superficie de contacto para definir su dirección, porque sí o sí es perpendicular, pero mi superficie de contacto puede estar, por ejemplo, puede ser un suelo, y ahí coloco un bloque. Entonces, es perpendicular a la superficie. Pero puedo tener un techo, y ahí está pegado una caja. Entonces, ahí la normal va para abajo. Puedo tener una pared, y ahí apoyo una escalera. Entonces, acá voy a tener una normal de la pared. Acá voy a tener la normal ejercida por el suelo, porque hay dos apoyos, dos contactos. Cada contacto me va a generar una normal. Se le llama la reacción al plano de apoyo. No tiene una ecuación como la fuerza-peso. No tiene una ecuación como la fuerza-peso. Y después está la fuerza de rozamiento, que es una fuerza que también ustedes analizaron ya, pero es importante. Perdón. Salió de... Acá está completito. La fuerza de rozamiento es también una fuerza de contacto. Sí o sí. O sea, por ejemplo, podemos tener el rozamiento del aire, pero cada molécula de aire va a estar en contacto con el auto. La fuerza de rozamiento cuando un auto está en movimiento, no el rozamiento del pavimento con la rueda, sino que la fuerza de rozamiento del aire con el auto que le va rozando es una fuerza variable. Ustedes se pueden ir a 20 kilómetros por hora en el auto y sacan la mano y sienten la fuerza del aire. Y pueden ver que se va, tipo sacan la mano y como que se va en sentido contrario, se puede experimentar. Váyanse a 40, se siente más el viento. Pero bájense y estén en reposo, capaz no se sienta ni una gota de viento. Váyanse a 120 y saquen la mano. Váyanse a 200 kilómetros por hora y saquen la mano. A 300 kilómetros por hora váyanse y a ver si se animan a sacar la mano. O sea, por intuición no vamos a sacar la mano. Entonces ahí ustedes se dan cuenta que la fuerza de rozamiento es variable. Ahí no estoy diciendo exactamente qué fuerza es, pero es una fuerza de rozamiento. En nuestro caso, nosotros estamos hablando en estática, el objeto va a estar quieto. Entonces, en ese caso, hay como una rugosidad en el suelo, así. Y las cajas, si ampliamos con un microscopio, también vamos a ver que son irregulares. Entonces, esta imperfección con la imperfección del apoyo va a generar una obstrucción ahí. Entonces, la fuerza de rozamiento es una fuerza de adhesión, dicen algunos textos, ¿verdad?
Y esa adhesión es debido a las imperfecciones entre las superficies. Siempre es paralela a la superficie de contacto. Hay movimiento relativo entre las superficies. O sea, dijimos que vamos a estudiar estática, pero tenemos que suponer porque se va a mover el cuerpo hacia un sentido. Por ejemplo, la escalera, ¿verdad? Así. Entonces pongo mi bloque así, de escalera, o sea, la madera así, y tengo que suponer que esa escalera se va a mover, se va a deslizar. Vamos a hacer algo más. Esta sería la pared. Entonces cuando es una superficie de apoyo siempre se le ponen pelitos. Así. Pone un bloque. Que sea gruesito. Entonces este bloque acá se puede deslizar y caer así. Y máximo quedar acá. Así. Sobre el piso. Inicialmente, qué sé yo, estaba así. Entonces, si nosotros suponemos ese movimiento, podemos ver hacia dónde están actuando las fuerzas de rozamiento, porque tiene que ser en sentido contrario al movimiento de cada apoyo. No voy a, no, o sea, no me pueden decir, profe, no, yo supuse que se movió así. No me digan eso, porque naturalmente, o sea, naturalmente eso no va a ocurrir. Lo que puede generar un movimiento natural por las fuerzas que actúan va a ser que esto tienda a caer. Pedile a tu hermanito. Ahí está. Entonces, voy a acomodar ahí. Ahí está. Las normales, ¿cómo estaban? Perpendicular al plano de apoyo, dice la teoría. La teoría hay que saber sí o sí, porque si yo no sé teoría, si no me sé lo mínimo que ustedes tienen que saber es lo que está en esta diapositiva. Ustedes de acá siempre tienen que ir a profundizar y leer en los textos. O sea, lo mínimo para avanzar en el programa y en la cátedra están en las presentaciones. Pero con eso no basta. Hay que leer el texto, hay que acostumbrarse a leer los libros, de hacer sus propios resúmenes. Entonces acá tengo la normal perpendicular a la superficie de apoyo, dice la teoría. Le voy a llamar normal horizontal, le voy a llamar. Y aquí voy a tener una normal vertical. Que ya hablamos recién de las normales, que decía que era perpendicular al plano de apoyo. ¿Ven? Acá tengo, acá tengo, esto era lo que quería tocar. Pared vertical, normal horizontal. Pared horizontal, o sea, piso, normal vertical. Dijimos que este bloque va a tender a caer así, para luego quedarse así. Entonces, esta punta se va a querer ir para allá. La fuerza de rozamiento va a ir en sentido contrario. La pared, pues, supóngale que su piso sea liso, que acá no haya fuerza de rozamiento, que solamente esta pared esta madera quede fija, porque en la pared hay rozamiento. Son casos muy ideales, ¿verdad? Pero que se pueden presentar en los problemas. Entonces acá hay rozamiento. Este apoyo va a querer descender. Entonces, la fuerza de rozamiento aquí va a ir para arriba. Entonces, en realidad, no
No hay movimiento como tal, pero tengo que suponer para poder saber hacia dónde va a estar mi fuerza de rozamiento. Si se equivocaron en sus ecuaciones, pues le va a salir fuerza de rozamiento con algo medio ilógico, pero bueno, el módulo puede que no cambie, porque se opone al movimiento relativo de las superficies. Existen dos tipos, la estática y la dinámica. Nosotros solamente vamos a estudiar la estática, porque nuestro cuerpo siempre va a estar en reposo, o sea, no tiene que haber movimiento relativo entre la superficie de apoyo y el cuerpo que estamos analizando. Tiene un valor variable. El valor mínimo es 0. ¿Cuándo es 0? Cuando no hay tendencia de movimiento. Acá yo supuse tendencia de movimiento, en este caso. Cuando yo puse tendencia de movimiento, aparece ahí la fuerza de rozamiento. Y la fuerza de rozamiento puede llegar a un valor máximo que es mioestático por la normal. Si no me pide el valor máximo, no tengo por qué igualar a mí por la normal. Puede ser que sea igual a la fuerza aplicada. Solo el valor máximo de la fuerza de rozamiento es la que puede igualar a mí por normal. Una de las propiedades de las fuerzas es la transmisibilidad. La transmisibilidad quiere decir lo que yo les había dicho hace rato. Esta es la línea de acción. De la fuerza. Esta línea de acción de la fuerza me permite que mi vector, que al comienzo esté acá, de O se va a P, puede estar acá después. Se va trasladando y no cambia el efecto de la fuerza. Hay veces que voy a necesitar trasladar mi fuerza para poder entender mejor mi problema o determinar mejor los ángulos. Y no se va a alterar en absoluta, no se va a alterar en nada el problema. Bueno, definición de equilibrio de una partícula. O sea, de partícula. No, espérate, lo que estoy diciendo. Voy a irme más acá donde aparece todo. Centro de gravedad, estaba hablando acá, del centro de gravedad. El centro de gravedad, voy a escribir así, centro de gravedad. El centro de gravedad es un punto imaginario. Vamos a suponer que siempre en el centro de gravedad actúa la fuerza peso. O sea, ¿qué fuerza actúa siempre en el centro de gravedad? La fuerza peso o fuerza gravitatoria, que es otra manera de decir fuerza peso. Depende de la densidad y la geometría del cuerpo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un cuerpo, una placa, que es igual a un triángulo, o sea que se cortó como un triángulo? Su centro de gravedad, porque esto es una masa, que va a actuar la fuerza peso, entonces el peso tiene que actuar en el centro de gravedad. Va a ser ahí donde se cruzan las tres medianas.
acá. Su centro geométrico, este es su centro geométrico, que va a ser igual a su centro de gravedad. Siempre que sea de densidad uniforme, o sea, sea una placa perfecta de espesor uniforme, de modo que la densidad sea uniforme. Entonces, si tiene esa densidad constante, yo puedo asegurar que el centro geométrico es igual a su centro gravitatorio. O sea que el peso de una placa cortada en forma de triángulo es donde se cruzan las tres medianas y ahí actuaría la fuerza peso. O P, como quieran llamarlo. Weight o P. Que es lo que les dice en el siguiente punto. Sistemas discretos. Cuando hablamos de sistemas discretos, estamos teniendo, por ejemplo, un plano cartesiano y voy a decir, bueno, esta partícula tiene un peso 1, esta partícula tiene un peso 2, un peso 3, un peso 4, un peso 5 y así sucesivamente. Cada partícula va a tener un vector posición y cada posición se va a poder descomponer. Entonces, qué sé yo, esto va a tener un vector posición 1, este va a tener un vector posición 4, voy a tener un vector posición 5, y son vectores que representan la posición de cada partícula. Cada vector va a tener su componente, acá va a estar x5, por ejemplo. Aquí voy a tener y5. En rojo va a ser x1. No, este es de la partícula 2, había sido. Bueno, vamos a cambiar nomás los nombres más fáciles. A este le voy a llamar 1 y a este le voy a llamar 2. Entonces esto va a ser I1. Y así para cada partícula. Entonces, yo voy a tener para la partícula 1, yo voy a tener un peso 1, M1 por G. Voy a tener su posición, su R1, que va a ser X1 y 1. La partícula 2, perdón, módulo nomás. Módulo nomás. La partícula 2, M2 por G, su posición va a ser X2 y 2. Y así para cada una. Partícula 3 va a ser M3G, posición 3, X3 y 3. En este caso que está como ejemplo, todas las posiciones están en el primer cuadrante. Entonces, tanto todas las X como todas las Y van a ser positivas, pero me puede dar el caso que una partícula esté aquí y que otra partícula esté en otro punto. Entonces ahí van a cambiar las X, algunas van a tener X negativa. Entonces cuando reemplazamos acá en la ecuación tenemos que atender y reemplazar con los signos correspondientes. Entonces hago P1 por X1, P2 por X2, P3, cada peso con su posición en X, cada peso con su posición en X. Sumo ese producto dividido la suma de los pesos, que eso se puede escribir sumatoria de P por XY dividido la suma de todas las PI. Acá sería el producto de cada PI por cada II sobre la suma de las PI. Y esto son las componentes
de un vector, que viene a ser el vector que puedo poner acá, no sé, centro de gravedad. Ahí va a estar el centro de gravedad del sistema. Entonces ahí yo puedo decir, bueno, tengo la posición del centro de gravedad, que va a ser X del centro de gravedad y del centro de gravedad. Entonces un vector es una posición y la posición es un vector. Entonces el centro de gravedad va a tener componentes X, Y. Que puedo calcular el módulo del vector centro de gravedad haciendo Pitágoras. Puedo calcular la dirección haciendo tangente. Pues si es un vector, sí. En el examen, por ejemplo, si es examen parcial, escribís eso, que trabajaste en coordenadas polares y escribís eso. Tenés que poner ahí qué hiciste exactamente. No poner nomás ya el resultado sin decir cómo usaste. Bueno, y si tienen un sistema continuo, para un sistema continuo, el centro de gravedad, y hasta acá vamos a llegar, después vamos a hacer un ejercicio en las media hora que sobra. Pueden tener un sistema continuo. A ver, sí, igual podemos dejar así grande. Voy a poner con amarillo para que se note. Este va a ser el eje Y, el eje X. Bueno, y esto se puede hacer de varias maneras. Puedo separar muchos triángulos, perdón, muchos rectángulos. Y bueno, acá va a estar mi área 1. Esto va a ser el área 2 y el área 3. Y ahora en vez de decir, vieron que acá yo les escribí que para cada peso tengo una posición. Acá va a ser, para el área 1 voy a tener un centro 1, X, Y. Para el área 2, área va a ser largo por ancho, no hay ningún problema de eso. O sea, podemos escribir nomás también eso. Entonces, largo 1, ancho 1. Largo 2, ancho 2. Y acá va a ser centro 2, X2 y 2. Yo elegí dividir así. Juan Pérez puede agarrar y decir, no, este es el área 1. Este que está abajo va a ser el área 2. Cada uno va a dividir de acuerdo como quiera. Otro puede decir, bueno, este es el área total. Y le saco, esto va a ser un área negativa porque no hay nada. Y esta puede ser otra área negativa porque no hay nada. Entonces, veo el centro de esta área negativa. Como es vacío, se toma como área negativa. Y aquí, área negativa. Y como les escribí, área 3, largo 3 por A3. C3, X3, Y3. Y fíjense que hallarían el área de cada uno y después cada posición en X dividido la suma de las áreas. Para tener la componente en Y del centro de gravedad, va a ser multiplicar las áreas por la componente en Y. Para eso, como es una figura, un rectángulo, se sabe que el centro geométrico es donde se cortan las dos diagonales, donde se cruzan. Entonces, sería ahí. Esto es lo que voy a extrañar cuando volvamos a presencial a clase. Dibujar así. En la pizarra me lleva así muchísimo tiempo. Entonces acá ese con rosado. Entonces este va a ser el centro 1. Aquí estaría el centro 2. Y para
Para dibujar esto, o sea, para ubicar la posición de estos centros, tienen que atender las longitudes y todas esas cuestiones. No es complicado, pero hay que atender. Este sería el centro 3. ¿Por qué? Porque el centro 1, esto va a ser x1 y acá va a estar y1. Y el centro 2, capaz ustedes tengan esta porción nomás de la longitud de la chapa, pero ustedes tienen que mirar cuánto es esta altura, porque la I que pongan aquí tiene que incluir esta parte vacía. La C2 me va a dar una X2. Tipo para la X es más fácil. Y la I va a estar más o menos acá, ¿verdad? La I de el centro 3. Entonces se aplicaría esto. Y ahí vamos a hacer este primer ejercicio. Vayan sacando su calculadora. Copien el ejercicio. Para hallar el centro de gravedad, en este caso, no nos da con respecto a qué punto. Entonces, nosotros tenemos que elegir, ¿verdad? En el examen generalmente les va a decir con respecto a qué punto, pero si no les dice, bueno, ustedes tienen que especificar con respecto a qué punto hallar. Yo voy a poner a la partícula 1 en el origen. Entonces ahí va a estar mi eje cartesiano. Vertical y el eje Y. Y el eje X va a estar acá. Bueno, vamos a considerar que la partícula 1 tiene un peso P, que la partícula 2 también tiene un peso P, el mismo peso los dos. La posición de la partícula 1, la posición de la partícula 1, ¿a qué va a ser igual? 0, 0, porque está en el origen, por suerte. La posición de R2, acá me cuenta, bueno, la distancia entre las dos partículas me decía era 10 centímetros. Yo elegí que la partícula 1 esté sobre el origen, o sea, esto es 0, quiere decir que esta posición es 10. Esta es la X2 en centímetros. Entonces va a ser en X va a ser 10 y en Y va a ser 0. Y ahí calculamos la posición del centro de gravedad, P1 por X1 más P2 por X2 sobre P1 más P2. Y ahí P1 le llamo P. Hay problemas que le van a salir así con letras a usted, entonces es importante practicar eso. X1, acá puedo ver que es 0. Más P2 es P, X2 es 10. P. Ahí está. Y P1 es P y en el lugar de P2 es P. Esto resuelvo. Me queda 0 más 10P sobre 2P. 0 más 10P es 10P. Dividido 2P.
P se va con P y 10 dividido 2 me queda 5 centímetros. Esa es la posición. No, esa es la componente X del centro de gravedad. Y la componente en Y va a ser P1 y 1 más P2 y 2. Entonces acá tengo P1 más P2. Voy a hacer acá al lado. P1 era P y 1 era 0, más P por 0 sobre P más P. Se me queda 0 sobre 2P. 0 dividido cualquier número es 0. O sea, esto era lógico luego, que la posición del centro sea el centro entre las distancias que separa a las dos partículas. Y esto separa una distancia, o sea, esta línea negra que estaba hace rato, que se veía hace rato, indicaba solamente la distancia. O sea, fíjense que tienen dos partículas y el centro de gravedad es un punto donde no hay ninguna partícula. Es equidistante a las dos partículas. No hay ni una partícula ahí. Y ahí actúa la fuerza peso del sistema de partículas. Profe, ¿podría repetir esa parte? No me quedó bien claro la I. La I, sí. Fíjate que es lógico que nos salga 0 en I. ¿Por qué? Porque las dos partículas están sobre el eje X. Entonces no es que tengo una partícula acá arriba, como para que me pueda dar una longitud sobre el eje Y. Si yo tengo en ambas, para ambas partículas, P1 y P2, en la vertical tengo 0, 0. El punto medio, por decirte, porque es un promedio más o menos lo que uno busca, me va a dar 0. Si ambas tienen posición 0. O sea, existe fuerza-peso, existe masa, pero no existe componente del centro de gravedad en la vertical. No existe componente. Ahora sí ya entendí, profe, Es gracias. 0, dale. Ahora vamos a hacer el otro que ya tengo 3 partículas. O sea, les dejo esto un ratito por lo menos para que saquen foto. Y paso a la diapositiva. Sí. Profe, ¿qué es eso? ¿Qué es? R. R. Posición. Acá les puse así como posición. Es la posición. R1 les dibujé acá. Es la posición de 1. Y R1 me da componentes X1 y 1. Y R sería la del centro de gravedad. O sea, CG también le puedo poner. CG. Entonces ahora vamos a hacer el del triángulo. Uy. A ver. Para ser ordenados, entonces, vamos a suponer que los pesos son todos iguales, pues partículas de pesos iguales, entonces decimos peso 1 es P. Y lo que hay que tener son es su posición, ¿verdad? R1. Después el peso 2 también tiene un módulo P. Y R2, ¿qué componentes va a tener?
todas en las mismas unidades, centímetros, centímetros. Peso 3, su componente R3. Bueno, mirando por inspección ya vemos que la partícula 3 está en el origen, y si está en el origen no tiene componentes ni en X ni en Y. Entonces, tanto X como Y son 0 centímetros. La partícula 1 su vector posición viene a ser igual al lado del triángulo en donde está ubicada la partícula. Entonces aquí, si proyectamos sobre el eje X, tendría la posición, o sea, la componente de la posición 1, X1. Aquí estaría la componente vertical. Este es R1. Y R2 está nomás acá sobre el eje X. Esto es R2. Va a tener solamente X2 y 2 no hay, porque los vectores que tienen ambas componentes tienen que estar oblicuos, tienen que estar inclinados. Bueno, ¿cómo hallamos X1 e Y1? Por un cálculo auxiliar. Un cálculo auxiliar. Nosotros tenemos que las tres partículas P1, P2, P3 están ubicadas en los vértices del triángulo equilátero de 20 centímetros de lado. Determine la posición de su centro de gravedad en los casos indicados. Entonces, esto es un lado, 20 centímetros tiene de longitud. Este lado tiene 20 centímetros. La recta que sale del vértice superior del triángulo va a cortar justo a la mitad del lado opuesto de mi triángulo. O sea, eso dice la teoría, ¿verdad? Esto vale 10 centímetros. Y 1 viene a ser la altura del triángulo. Yo ya tengo la hipotenusa, que es la longitud del lado. Tengo la mitad de la base. Entonces con eso podemos hallar h, que es la altura. Y h, que es la altura, viene a ser I1. Por Pitágoras, como es un triángulo rectángulo el que se forma aquí, digo, bueno, esto es R1. Esto va a ser, esta altura vertical va a ser I1. X1 tengo abajo, que es 10. R1 es 20. Entonces sabemos que R1, que es la hipotenusa, va a ser X1 al cuadrado más I1 al cuadrado. Esto es 20, 10 al cuadrado más I1 al cuadrado. Despejo I1. El 10 que está sumándole a I1 cuadrado va a pasar al primer miembro restando. Que acá ya pongo en el segundo miembro en más ya. Voy a poner así 20 cuadrados menos 10 al cuadrado. ¿10 raíz de 3 puede ser? Esto
esto me queda 10 raíz de 3 centímetros. Entonces eso completo acá. En X dijimos que iba a ser 10 y en Y iba a ser 10 raíz de 3 en centímetros. Esto es centímetros. Y X2 es fácil porque X2 está sobre el eje X. Es como que tenemos el mismo sistema abajo. El sistema de abajo es el mismo sistema acá de las dos partículas. Eso es lo que quería decir. Y una tercera partícula que está acá arriba. Entonces, R2 es solo horizontal, no tiene componentes en Y. En Y va a ser 0. Pero en X es la longitud del lado de la base, que es 20 centímetros. Entonces ahí yo ya tengo completo los datos. Yo tengo completo los datos de los pesos y las posiciones de cada peso, de cada partícula. Y entonces usamos esta ecuación no, esa no es, porque esta era de área. La otra es la que está acá arriba. Para hallar la componente del centro de gravedad en X y tenemos que hallar la componente del centro de gravedad. ¿Dónde se fue? Cualquier lado se fue. Aquí arriba está. Ahí está. Copiar. Muy bien. Pegar. Voy a achicar nomás así. La magia de la virtualidad. Y vamos reemplazando. Entonces tengo X del centro de gravedad. P1 era P. Vamos a poner que entren los dos. O sea, fíjense que de acá voy a sacar los datos y voy a ir reemplazando acá. P1 es P. X1, ¿cuánto es? 10, ¿verdad? ¿Sí? Más P2, P. X2, 20. P3, P. X3, 0. Reemplacé solo la vertical. Perdón. Esta vertical. Esta columna de valores. 10 para X1, 20 para X2, 0 para X3. Y abajo la fórmula dice la suma de los pesos, que todos son P. Estoy siguiendo las ecuaciones nomás. P más P más P. ¿Y esto a qué es igual? Arriba me queda 30P. Y abajo me queda 3P. P se va con P. 30 dividido 3 me queda 10 centímetros. Y ahora, y del centro de gravedad. P1, P, y 1, estas componentes. Para esto es I1, esto es I2, esto es I3, recuerden. Entonces, I1 es raíz de 3, no, ¿qué dice ahí? Es 10 raíz de 3. P2 es P, I2, 0. P3
es P y 3 también es 0. Entonces es P más P más P. Acá esto es 0, 0, entonces no va a sumar ni restar. Me queda solamente 10 raíz de 3 P sobre 3P. P se va con P. Entonces me queda que I del centro de gravedad es 10 sobre 3 raíz de 3 centímetros. Entonces tienen la componente en X, la componente en Y. Si quieren expresarla como vector, digo, bueno, R del centro de gravedad tiene componente en X, que era ¿cuánto? 10, ¿verdad? 10. No, se fue, no sé ni en dónde estamos, en el 60 por ahí. No sé, 40. Ok. Acá. Sin querer me apoyé sobre... ¿Viste? Es que con la mano toco. Y no grabé 60. Voy a poner más alto nomás. Ven que acá tienen como una flecha, dice 60 sobre 20 y arriba tiene una flechita y ahí apoyo mi mano y reconoce y se manda arriba, la primera página. Entonces, es X 10 e Y es 10 raíz de 3. Esto es lo que me falta escribir. Entonces me queda 10 raíz de 3 sobre 3 centímetros. Y de esto pueden hallar, como es un vector, pueden hallar el módulo de la resultante. El módulo de la posición del centro de masa. El módulo de la posición del centro de masa. ¿Cómo se hallaba eso? Por Pitágoras, ¿verdad? X cuadrado más Y cuadrado raíz. Entonces tengo el módulo de la posición del centro de gravedad. Y llegamos a nuestro tiempo. Este material tienen en el aula, entonces van a poder hacer después el problema 3, hagan el problema 4, el problema 5, 6, para practicar. De equilibrio de una partícula, todavía no hablamos del concepto que está acá. Entonces, hasta el problema 6 les pido que practiquen, que estudien, hagan estos problemas. Entonces, si no les sale, me preguntan en la siguiente clase. Y si nadie pregunta nada, quiere decir que todos entienden. ¿Está? Van a entrar otra vez por el aula a través del link que figura en el aula. El link que se creó, no sé si va a ser el mismo la próxima clase, porque estábamos haciendo unas pruebas con la cuenta institucional y no salió, entonces al fin y al cabo se hizo con mi cuenta personal, ¿verdad? La idea es usar la cuenta de la institución y no las personales, como para que se mantengan siempre. Entonces, no les puedo asegurar que la próxima clase va a ser con este mismo link, con este código XBONIUPZAA. Porque tenemos que manejar los dos profes. Sobre todo si hay 100 alumnos en la siguiente clase, quiere decir que se van a quedar con el profe Carlos y yo voy a tener que salir. Al inicio de la clase voy a esperar las dudas sobre estos problemas que quedaron. Tienen 3 problemas de tarea. Si quieren hacer más ejercicios, vayan al CIR, vayan al Serway, en la parte de centro de gravedad, que creo que es el capítulo 11. Busquen en el índice. Nos vemos, chicos. Muchas gracias. Chau, chau. Chao, profe. Chao, profe. Chau, chau.